Seguí informado. Seguí con... Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como El una archivo ofensa, de los medios. pero no te alcanza a compensar. Y como dijimos antes, estamos aquí en el estudio de Frecuencia Cero, en el archivo de los medios, con Hernán Escudero, que es el secretario de la Juventud Sindical de la CGT, oficialista y secretario adjunto del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, muy contento. Gracias por venir, por acercarte acá a Frecuencia Cero. Sabemos que no somos una radio grande como Radio 10, Rock and Pop, Metro y demás, donde los dirigentes políticos se prestan mucho más que estas radios más pequeñas, si se quiere, pero no por eso menos, ¿no? Que las grandes emisoras. Para nada, que piensa eso en realidad no entendió nada de los últimos 12 años en la Argentina, ¿no? Muy bien. Hernán, vos venís de la CGT oficial, sos el secretario de la Juventud Sindical de la CGT oficial. La pregunta es obvia cuando uno habla de la CGT, es ¿cuándo vamos a ver una CGT unida? Porque hoy tenemos la CGT de Hugo Moyano y la CGT de Antonio Caló, ¿no? A los que son los máximos líderes de la Confederación Sindical del Trabajo, ¿no? Del General del Trabajo. ¿Cuándo se van a juntar de alguna manera? Sí, no, bueno, las necesidades de juntarse uno siempre las vive como un movimiento obrero. Históricamente siempre nos gustó estar unidos en términos de un proyecto y demás. La verdad que en esta etapa en la Argentina, por ahí los más jóvenes nos preguntamos para qué unirnos y cómo nos unimos y en qué sentido. Es decir, sin un programa estar unidos significa estar rejuntados. Es decir, nosotros lo que vemos es, una cosa es la unidad y otra cosa es el amontonamiento. Diferenciamos bastante eso y entendemos que la unidad beneficia al conjunto de los trabajadores, no solamente a los trabajadores que representamos en cada organización sindical, sino también a aquellos compañeros que se quedaban afuera. Pero para eso hay que ampliar la mirada de los dirigentes, de los sectores. Es decir, debemos pelear por los sectores que todavía están postergados, más que únicamente por nuestros afiliados del sector. Ahora, el quiebre está entre Moyano y Caló por uno que es Moyano, critica lo que es la gestión del gobierno kirchnerista, de Cristina. A partir del 2012 fue el quiebre que se da, y ustedes que están afiliados, digamos, afines a Caló, de alguna manera lo ven bien en el proyecto político. O sea, ahí está el quiebre, porque Moyano critica mucho el impuesto a las ganancias, critica el trabajo negro, que está cerca de un 30%, y ustedes dicen, no, bueno, el proyecto político está bien, es gradual, es progresivo, y hay que ir por este camino. Digamos, ahí está el quiebre. Sí, nosotros, digamos, no es el quiebre solamente de dos dirigentes, creo que es el quiebre de una forma de entender el proceso en la Argentina. Es decir, a nosotros nos interesa de la CGT de Caló, una de sus principales preocupaciones es la generación del empleo, no solamente el beneficio de algún sector específico. Es decir, no solo tironear para un lugar donde mis afiliados me indican, sino cuando vos sos el secretario general de la CGT tenés que tener la mirada del colectivo. Es decir, yo tengo que estar preocupado por el trabajo de los compañeros campesinos en el NOA, tengo que también estar preocupado por los petroleros en el sur, es decir, y tengo que defender las condiciones de trabajo. No solamente a veces son los ingresos, sino también las condiciones de trabajo. Hay que crecer en condiciones, hay que crecer en generación de empleo. Para eso el sindicato también es importante, sí. No solamente los empresarios. Creo que lo que nos diferencia es la visión de país. Es decir, la visión de país y un análisis muy claro de dónde estar parado. Es decir, nuestra CGT no nos sacamos una foto con la sociedad rural. Nuestra CGT en ningún momento pensó que este gobierno fue en contra de los trabajadores cuando fue que generó 6 millones de puestos de trabajo. Es decir, no es solamente una posición acomodaticia de qué pelea uno y qué pelea el otro, sino tiene que ver con el análisis de dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, ¿qué pensás sobre el impuesto a las ganancias, que es algo que es el caballito de batalla de la oposición, ¿no? Y de muchos trabajadores que no están de acuerdo, si bien es el 10% que paga el impuesto a las ganancias, es como que la opinión pública, un sector de la opinión pública, los medios de comunicación y la oposición critican el impuesto a las ganancias, incluso Mauricio Macri y Sergio Massa hablan de eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Ustedes cómo ven el impuesto a las ganancias para los trabajadores? Yo creo que el impuesto a las ganancias no tendría que existir en ciertas condiciones de una Argentina donde estén todos adentro. Hoy no tenemos esas condiciones todavía. Hay muchos compañeros que están afuera, es decir, sin el impuesto a la ganancia sería muy difícil
difícil sostener ciertas políticas de inclusión que lleva el gobierno adelante. Ahora, para esto tampoco significa que nuestro compañero laburante tenga que sostenerlo en el tiempo, porque digo, el trabajo no tiene que tener impuesto. Debemos ser muy ingeniosos, muy criteriosos de cómo generar un debate interno, económico, de ir a un paso de lo más lento, decimos nosotros. Es decir, ¿cuál es el impuesto que tiene que pagar un trabajador que gana 60.000 pesos? ¿No? Que labura en una empresa y demás. Es decir, debe pagar un impuesto, porque no es normal. Ese ingreso no es en término normal. Ese compañero debe ser solidario conceptualmente y prácticamente de aquel compañero que cobra el mínimo vital y móvil. Entonces nosotros lo que estamos construyendo es la línea de lo que se construyó la actualización de la jubilación, un esquema de que cada 5 sueldos mínimo vital y móvil se empieza a pagar el impuesto a la ganancia, pero que esté atado no a cuánto cobramos arriba, sino a cuánto cobra el que más lento va. Claro. Es decir, en vez de discutir ganancia, discuto que levanten el sueldo mínimo vital y móvil, porque entonces cuando crece el de abajo, crece el de arriba. Hoy el salario mínimo vital y móvil está cerca de 5.500, para enero van a ser 6.022 pesos. Exacto, más o menos. Si nosotros hacemos que crezca ese salario, seguramente el impuesto a la ganancia sea menor el impacto que tengan compañeros trabajadores. O sea, que los dirigentes, las organizaciones sindicales, debemos estar preocupados no solo por quienes pagan impuesto a la ganancia, sino por cuántos cobran los que menos cobran. Ahora, ¿y cuánto deberían cobrar los que menos cobran? A ver, el debate es diferente en diferentes lugares del país, pero vamos a hablar de un esquema posible. A ver, yo creo que el problema que hemos tenido en los últimos tiempos fue la concentración de los alimentos en términos de la distribución y supermercados y demás. Eso no ha generado un problema de desfasaje donde hace 2 semanas comprar una cebolla parecía imposible. Es decir, 1 kilo de cebolla. Es decir, el mercado, manejando por ciertos monopolios económicos que manejan la comida y el abastecimiento, no generan que casi ningún dinero termina alcanzándote, depende de la época del año. Es decir, no hace 2 años corríamos en función de una canasta que no sabíamos ni quién le imponía, ni de qué forma, y los trabajadores conocemos de dónde sale y cuánto cuesta cada cosa. Si uno le pregunta al compañero molinero, ¿cuánto sale los 100 kilos de harina que salen de la molienda y a cuánto termina el pan? No tiene relación. En el medio hay un sector del mercado que decide aumentar los precios en forma desmesurada y a costo de los trabajadores, que somos los que consumimos el mercado interno. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuánto cuesta? No. ¿Cuánto cuesta? Es decir, ¿cuánto cuesta vivir? ¿Cuánto tendría que ser? No. Es decir, lo que nosotros decimos es una política de controlar, ¿sí? Controlar el precio, porque eso nos va a generar capacidad de ahorro, que es el lugar donde apuntan los trabajadores. Si nosotros tenemos que ahorrar, no solo consumir. ¿Cuál es el modelo más virtuoso? ¿El que el trabajador consume sin parar? No. El que el trabajador ahorra y reinvierte en más producción. Ese es el punto donde tenemos que llegar nosotros. Ahora, bien, me parece bien. Tenemos el salario mínimo en, como dije antes, 5.000 y pico, 6.000. Más o menos, ¿en cuánto lo llevarías? O sea, hoy está como bastante bajo, si bien ya venía muy retrasado antes. ¿Cuánto lo llevarías? Sería la pregunta, porque muchos sindicalistas te dicen, no, hablas con Piumato y te dicen, no, está muy mal el salario mínimo vital y móvil, porque si queremos el 82% móvil para los jubilados, no tenemos que ir por el 82% del salario mínimo de 6.000 pesos, sino por un salario mucho más alto. Sí. ¿Cuánto es más alto? Y yo no te puedo decir por todos los sectores somos muy distintos. Es decir, una cosa si vos sos dueño de tu vivienda es una cosa, si vos no sos dueño de tu vivienda, vos podés calcular, uno puede calcular cuánto tiene que cobrar en función de todas las variables de condiciones que tenemos de un trabajador, 2 familias, una familia. No, la verdad que es muy difícil. 7.000 no alcanza, seguramente a muchos no le alcance. Ahora, ¿cómo está compuesto esa unidad familiar? Con 2 salarios mínimos, con 3 salarios mínimos, es esposa, es compañera, hijo que trabaja, no, sí, reciben otro tipo de ingreso, es decir, alquila, no alquila, es decir, la verdad es que uno, si es solo por el consumo, podés sumir, no sé, el 10% más, el 20% más, y capaz que el segundo mes lo está discutiendo de vuelta. No solo la variable del salario es la única variable que nos tensiona hacia arriba. Tenemos que generar otras propuestas, créditos, accesibilidad a la vivienda. Es decir, esos son los lugares donde nosotros vamos a estar. Está bien. Con respecto a los sindicatos, hay algo que siempre me llamó la atención de por qué los sindicalistas están mucho tiempo siendo secretario de un gremio determinado. Yo averigué un poco, ¿no? Omar Viviani de Taxis, 31 años que está.
Barrio Nuevo Gastronómicos, 29 años. DAER de Alimentación, 29 años. Cavalieri de Comercio, 28 años. Moyano de Camioneros, 27 años. Martínez de Construcción, 24 años. Piumato de Judiciales, 24 años. Esos son los más conocidos, ¿no? ¿Por qué están tanto tiempo y no hace falta una democratización de los sindicatos? Sí, a ver, el tiempo es importante, ¿no? También tenemos que contar que hubo 10, 12 años en la Argentina donde no hubo generación de empleo y los gremios estábamos totalmente vaciados, ¿no? Es decir, ahora se puede hablar de una democratización en función de que ingresaron muchos trabajadores, ¿no? 6 millones de puestos de laburo, es decir, se generó todo ese ámbito y pareciera que todo es muy extenso, ¿no? Pero había momentos, no te digo todos, pero algunos que los conozco y los considero buenos compañeros, otros no, me evito decir quiénes quieren, pero sí, por ejemplo, el compañero Omar Viviani, que es un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a diputado del Frente de la Victoria, en los 90 había que sostenerlo, ¿eh? Es decir, ser dirigente, ser el secretario general significa asumir un montón de cuestiones frente a los compañeros y asumir la administración de un gremio muchas veces quebrado. El caso de la Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, estaban quebrados, se debían muchas cosas. Es decir, no es cuánto tiempo, sino de qué modo también fue. Ahora, coincido con vos que no es bueno estar muchísimo tiempo. Quizás antes era más razonable, porque la dinámica del trabajo, la política, las condiciones sociales eran distintas. Hoy la verdad que el desgaste que lleva un dirigente, la diversidad que tiene el mundo del trabajo, ningún dirigente sindical puede estar más de 12 años. Es decir, la misma dinámica te lleva a que retrases por ahí el avance de los compañeros. Ahora, importante, si los compañeros lo reeligen, también demos la libertad de la democracia. No seamos en eso de algún sector opositor. No, sí, por supuesto. Porque parece que cuando gana el otro hay que cambiar igual. No, por supuesto. Pero yo creo que la democracia se mejora con la alternancia en el poder, digamos. De alguna manera, si bien los sindicatos no son el gran poder político, social o económico, pero tienen un poder dentro Coincido. del gremio. Y ahí tenemos que ir a la alternancia del poder económico. Es decir, ¿cómo hacemos eso? ¿Le sacamos el dinero a Pérez Compán y se lo pasamos a otro? Es decir, complejo. Es decir, nosotros discutimos con un capital concentrado permanente y hereditario. ¿Sí? Y ese capital no se discute. En la UIA no se discute quién tiene la empresa 20 años, ¿no? Vas a ser, o sos candidato bonaerense para senador en la legislatura provincial, puesto número 8 en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Cuántos votos necesita el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires para que puedas entrar en la legislatura provincial? Mira, nosotros si entramos, prácticamente Scioli es presidente, naturalmente. ¿Sí? Naturalmente sería presidente por la cantidad, lo que significa la tercera sección, que son 19 distritos, La Matanza, Loma, los más populosos. Sí. Lanús, llegamos hasta Berizo, Punta Lara, si nos extendemos Punta Indio, Cañuela, Lobos, Bransen, San Vicente, donde soy yo. A ver, ¿cuántos votos? No, el tema es que el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿quién hace el piso? Es decir, la verdad es que nosotros, en el último escenario que hicimos en el 2011, cuando la compañía Cristina sacó el 54%, nosotros sacamos el 48% en la tercera sección y metimos 7. No es un número, no fue el mejor número, se había logrado mejores números antes, pero habíamos decreció mucho la oposición en el piso. Nosotros creemos que hoy tendríamos que seguir avanzando por arriba de los 49. Arriba de los 49 y para que otros no hagan el piso, es decir, con menos el piso de la oposición, que es lo que tendría que suceder en la tercera sección. Bien. Y actualmente, ¿cómo es la gestión, ¿no?, de Buenos Aires, que bueno, está conducida por Daniel Scioli? Recibe muchas críticas, ¿no?, por la de la oposición y también por la gente, ¿no?, que faltan cuestiones en los hospitales, algunas cuestiones también con los paros docentes, que a veces, bueno, tienen difícil resolución, estado de las rutas. ¿Cómo ves esto? Y bueno, falta todavía por transformar algunas cosas. Sí, claramente. Porque bueno, un poco el reclamo social es ¿no? Algunas condiciones de los hospitales, ¿no? Como mencionábamos. Sí, incluso hay hospitales que hacen movilizaciones que no tienen mucho a... De hecho, sacamos a muchos gremios docentes en época de febrero y marzo. Roberto Baradel, hemos hablado varias veces sobre la paritaria docente y toda esta problemática que hay con los servicios públicos a nivel nacional, no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, a nivel provincial, a nivel nacional, que hay conflictos con los servicios públicos en estado
proyecto nacional. Sí, a ver, dos miradas, ¿no? Sobre la educación. Sobre la educación hay que hacer una mirada muy específica, es decir, debemos debatir de vuelta el financiamiento educativo a nivel nacional, debemos generar herramientas para que haya una educación para todos. Pero esto debemos instalarlo nacionalmente, es decir, los padres no podemos sentir que el paro docente es en contra del padre que vaya a trabajar. Es decir, ¿cuál es el lugar en la educación en la Argentina? ¿No? Es decir, hemos avanzado mucho. En los 90 los colegios eran el lugar donde íbamos a comer. No había trabajo. Es decir, tenemos que tener esa memoria, por lo menos de acordarnos qué lugar ocupaban las escuelas, ¿no? La portera, los papás, los maestros, cocinábamos, venían a comer todo el barrio. Después volvimos a la casa, porque volvió el trabajo, porque se ordenó, porque aunque se volvió una asignación, volvieron ciertos elementos. Recentralizar de vuelta la educación en un lugar no es una cosa que la vamos a resolver rápidamente. Financiamiento se necesita, no solo en la cuestión de sueldo, la del sueldo es necesaria. Es decir, hay compañeros docentes que necesitamos mayor capacidad de ingresos porque la dedicación cambió. Es decir, la dedicación es casi exclusiva. ¿Y qué relación tenés con la Cámpora? Digamos, actualmente donde... Muy bien, nos llevamos muy bien, mucho diálogo, porque somos dos organizaciones distintas. Sí. Es decir, dos organizaciones, pero comulgamos en el mismo esquema del proyecto nacional. Es decir, en algún momento, y en algunos momentos se barajaba la tensión entre el movimiento obrero y la Cámpora, y la verdad que... Obviamente, bueno, hoy en día ya con un Scioli más instalado, ¿no? Obviamente como candidato único, se plantea esta cuestión, ¿no? Cómo es la relación con la Cámpora, si va a haber espacio, si va a haber conflicto. Sí, yo creo que son compañeros, la verdad que militamos cosas juntos. La última asistencia que tuvimos en Luján, Mercedes y demás, la trabajamos conjuntamente con ellos, actividades comunes en el interior del país, San Juan, Chaco y demás, y la verdad es que hemos encontrado un punto de encuentro muy interesante que tiene que ver con los avances del proyecto y a donde no llegó el proyecto nacional. Y entendemos que ahí, tanto el movimiento obrero como la Cámpora como organización política, podemos dar un aporte distintivo y sintetizar en algunos puntos que tienen que ver con la organización y el desarrollo de diferentes compañeros. Uno cuando habla con algunos dirigentes políticos del oficialismo, del kirchnerismo duro, vos lo escuchás hablar y algunos por debajo piensan, Scioli gana y le suelta la mano al kirchnerismo, algunos, no todos, y desde la oposición también piensan lo mismo, Scioli gana y le suelta la mano a la Cámpora, le suelta la mano al kirchnerismo y juega su partido, juega a ser sciolista al sciolismo. Haciendo un poco referencia a Kirchner con Duhalde en su momento, ¿no? Exactamente, ¿no? De alguna manera... el poder y después... A los 2 años nos acomodamos. Claro. ¿No? A los 2 años acomodamos un poco la carga. Exactamente, digo, ¿pensás eso? ¿Que puede pasar eso? No, yo creo que son procesos distintos. Es decir, por ejemplo, en la juventud sindical, para nosotros, los compañeros más jóvenes que consiguieron su primer laburo, que dignificaron su laburo en función de tenerlo en blanco y demás, es muy difícil pensarlo en una frecuencia, estando en una radio, en una frecuencia sin tener un pensamiento de un proyecto nacional que incluya más compañeros. Sea quien conduzca el proceso político nacional, no nos imaginamos desbaratando las organizaciones de base, los sindicatos, la conciencia que hay por te ayudo, la conciencia que hay en función de un Estado presente. Es decir, soltarle la mano a un sector orgánico de compañeros, me parece que no está, es una instrumentación dualdista. Es decir, es una instrumentación dualdista. Creo que del 2003 hasta ahora se ha adquirido mucho en términos de conciencia colectiva, las movilizaciones, es decir, pensar que eso no va a estar más en función de cómo acomodamos un poco la carga, me parece que no está en los planes, y quien los tuviera me parece que le va a chingar. Las últimas dos quiero hacerte porque ya me están pidiendo que vayamos cerrando porque tenemos una tanda obligatoria. ¿Qué pensás del escándalo de Niembro en la ciudad de Buenos Aires? Bien, a ver, me parece que se le están empezando a mostrar un poco las ropas interiores al macrismo, ¿no? Es decir, que aquellos que decían que nunca eran corruptos, nunca nada, la verdad es que la gestión ha mostrado que no solo son corruptos, sino son mentirosos, es decir, y la verdad que lo de Miembro no sorprende. Yo soy docente privado, soy dirigente del SADOC, y Fernando Miembro es director de una escuela, es dueño de una escuela de periodismo, a la cual él no dejaba a sus docentes, que pertenecen a nuestra organización en términos de encuadramiento, no lo dejaba afiliar. O sea, es cierto, salió una noticia que era el que afilia a un compañero, es lo echamos a ese lugar. Sé que es un poco más allá de
de las cloacas. O sea, Y, sí, miembro, se amenazaba a los trabajadores de la Escuela de Periodismo a que ninguno se afiliara al sindicato. a SAOP, exactamente a SAOP, al sindicato que lo encuadraba. Es decir, nadie se tiene Y que... nadie se afiliaba, obedecían todos. No, teníamos compañeros que lograban vencer ese temor reverencial que tiene un patrón, porque lo tiene todos los días, porque Fernando Miembro es una persona pública. Claro. No solo asusta en términos de patrón, sino en términos de la figura pública. ¿Quién va a ir en contra de una persona de esa característica? Pero bueno, creo que se está logrando y se está evidenciando quién es Fernando Miembro, como mucho patrón en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y la última pregunta, bueno, dijimos que sos candidato a senador provincial, ¿por qué hay que votar al Frente para la Victoria el 25 de octubre? La respuesta más rápida siempre es votar por todo lo que hicimos. Nosotros creemos por todo lo que falta. Es decir, nosotros creemos que con Daniel Scioli tenemos la posibilidad de seguir cambiando un poco la realidad de los argentinos, sobre todo de los sectores más postergados. Nos preocupa que muchos compañeros generacionalmente iguales no tengan laburo en blanco, no tengan posibilidad de accesibilidad a un terreno, a una casa. Y sobre todo nos preocupa, como decía recién él, que hay cosas que todavía no logramos y las evidenciamos en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares del país. Pero entendemos que este es el mejor camino. Lo otro es el antiproyecto nacional y es con todos afuera y con muy pocos del lado adentro del vidrio. Estuvo con nosotros recién Hernán Escudero, secretario de la Juventud Sindical de la CGT oficialista y secretario adjunto del Sindicato Argentino de Docentes Particulares y además candidato a senador bonaerense en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Hernán, gracias por venir acá al Archivo de los Medios. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio. Bueno, y te deseamos mucha suerte en la elección y si la gente te acompaña, que puedas entrar a la legislatura provincial. Lo más importante es Daniel Scioli, Aníbal Fernández y todo el proyecto en su conjunto. Muchas gracias, Hernán. Señores, 20:35 de la noche, nos pasamos un poquito los minutos para la tanda. Quédate en el Archivo de los Medios que ya venimos con mucha más información. Dale.